¿Alguna vez has sentido que, a pesar de ser salvo, tu vida espiritual parece estancada? Es como si hubieras recibido un paquete de gracia el día que aceptaste a Jesús, pero ahora, años después, sientes que esas reservas se están agotando o que la ansiedad está ocupando el lugar de la paz que solías sentir. La gran pregunta que muchos cristianos llevan en el pecho, pero tienen miedo de hacer, es: ¿será que la gracia que recibí en la salvación es todo lo que voy a tener? ¿O será que existe un depósito más profundo, algo que puede multiplicarse día tras día? La verdad que vamos a explorar juntos hoy es transformadora. La Biblia nos muestra que la gracia no es estática, es dinámica. No es solo un evento del pasado, sino una fuerza viva que puede y debe crecer. Si has estado luchando contra la ansiedad, la falta de dirección o simplemente sientes que Dios está lejos, lo que vamos a conversar ahora puede ser la clave que abra la puerta de tu intimidad con Él. Vamos a descubrir que el secreto para esa multiplicación de gracia y paz no está en hacer más cosas, sino en conocer a alguien de una manera que tal vez nunca imaginaste. Antes de sumergirnos en este viaje de descubrimiento, quiero hacerte una invitación especial. Si deseas crecer en Jesucristo y tener acceso a una sabiduría bíblica que conecta el cielo con tu vida práctica en la tierra, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Estamos construyendo aquí una comunidad de personas que no se conforman con lo superficial. Y por favor, deja en los comentarios la frase «Quiero más gracia». Eso nos ayuda a saber quién está comprometido con este crecimiento. ¿Vamos juntos? Muchas veces crecemos con la idea de que la gracia es como un boleto dorado que recibimos en la entrada al cielo. Lo tomas, lo guardas en el bolsillo y esperas a que termine el viaje. Pero cuando miramos con atención las Escrituras, vemos algo sorprendente. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, el apóstol hace una oración poderosa y reveladora. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Fíjate que Él no dice gracia y paz que ya tienen, sino que habla de multiplicación. Esto lo cambia todo. Nos dice que la medida de gracia que tienes hoy no tiene por qué ser la misma de mañana. Puede expandirse, desbordarse y llenar áreas de tu vida que hoy están secas. Piénsalo como un río, y no como una presa de agua estancada. Una presa tiene una cantidad fija de agua. Si la usas, baja el nivel. Pero un río está en constante movimiento, siempre trayendo aguas nuevas. La gracia que Pedro describe es ese flujo continuo. Esto significa que, para cada nuevo desafío, para cada nueva temporada de dificultad o de ansiedad que toca a tu puerta, existe una nueva provisión de gracia disponible. La vida cristiana no se trata de vivir de los recuerdos de una experiencia pasada con Dios, sino de acceder a una provisión fresca y abundante que está disponible ahora. Sin embargo, esta multiplicación no ocurre por arte de magia ni por casualidad. El texto bíblico nos da la condición. Sucede por el conocimiento de Dios. Aquí está el punto crucial. No es por el esfuerzo humano, no es por cuántas horas pasas en la iglesia, sino por la profundidad de tu conocimiento de quién es Jesús. Es una ecuación divina donde, cuanto más conoces al dueño de la gracia, más se manifiesta su gracia en ti. Esto nos quita de encima el peso de tener que producir santidad y nos coloca en la posición de receptores activos. Si sientes que tienes poca gracia, tal vez el problema no sea que Dios no quiera dártela, sino nuestra falta de profundidad al conocer la fuente. Y es exactamente sobre este tipo de conocimiento que necesitamos hablar ahora, porque es muy diferente a todo lo que aprendimos en la escuela. Cuando la Biblia habla sobre conocimiento, en este contexto de Pedro, usa una palabra griega muy específica, epignosis. Esto es mucho más que saber hechos. Tú puedes saber que el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso es información, es un dato intelectual. Pero beber un vaso de agua helada en un día de calor sofocante es una experiencia totalmente diferente. Eso es
Epignosis. Es el conocimiento a través de la experiencia, del contacto, de la intimidad. Muchos de nosotros, lamentablemente, somos expertos en datos sobre Jesús. Sabemos dónde nació, sabemos los milagros que hizo, memorizamos versículos. Pero la multiplicación de la gracia no viene de un banco de datos mental, viene de una relación viva. Imagina que tienes un ídolo o una figura histórica que admiras. Puedes leer todas las biografías de esa persona, saber su fecha de cumpleaños, su color favorito y el nombre de sus hijos. Tienes conocimiento sobre ella, pero eso no te da el derecho de llamarla a las 3 de la mañana cuando tienes problemas, ni garantiza que te vaya a ayudar. Ahora, piensa en tu mejor amigo o en tu cónyuge. El conocimiento que tienes ahí es relacional. Existe intercambio, existe conversación, existe vulnerabilidad. Es exactamente esa distinción la que necesitamos hacer en nuestro caminar con Cristo. El conocimiento que multiplica la paz es conversacional, no académico. El peligro es creer que, por haber leído toda la Biblia o por tener años en la iglesia, ya conocemos todo. La epignosis sugiere una profundización continua. Es como explorar un océano. Puedes conocer la playa, pero el océano tiene profundidades abismales que ni siquiera sueñas que existen. Dios nos invita a salir de la superficie de la información teológica y sumergirnos en la experiencia de su presencia. Es en ese lugar de intercambio diario, donde tú hablas y también escuchas, donde sucede la magia. La gracia fluye cuando la relación es real, y no solo un concepto abstracto en nuestra mente. Y para que esa conversación fluya, necesitamos entender quién es el que hace posible ese diálogo dentro de nosotros. Si el objetivo es tener un conocimiento conversacional con Dios, y no solo leer un libro antiguo, entonces necesitamos un intérprete, un guía que tienda ese puente. Es aquí donde entra el papel indispensable del Espíritu Santo. Leer la Biblia sin depender del Espíritu puede convertirse en un ejercicio puramente intelectual, como leer un libro de historia o un manual de ética. Aprendes las reglas, ves los ejemplos, pero el corazón no arde. Para conocer a Jesús profundamente, la lectura de la palabra debe ser un acto de compromiso espiritual. Es el Espíritu Santo quien toma las palabras escritas en el papel y las transforma en la voz de Dios en tu corazón. Piensa en el Espíritu Santo como la luz que ilumina una habitación oscura. Los muebles, las verdades bíblicas, ya están allí, pero sin la luz. Tropiezas con ellos, o ni siquiera notas la belleza de los detalles. Cuando invitamos al Espíritu a participar de nuestra lectura diciendo, Señor, ¿qué quieres decirme con esto hoy? Revélame a Jesús aquí. Estamos transformando el momento de estudio en un encuentro. Esto cambia nuestra postura. Dejamos de ser analistas del texto para convertirnos en oyentes de la voz de Dios. Es en ese momento que un versículo que ya leíste 10 veces, de repente salta a la vista y trae una paz inexplicable o una dirección clara para un problema actual. Esta interacción es lo que mantiene la fe fresca. Sin el Espíritu, la vida cristiana se convierte en una lista de deberes pesada y agotadora. Con Él, se vuelve una aventura de descubrimiento. Es Él quien susurra a nuestro espíritu quiénes somos en Dios y nos recuerda las promesas de Jesús cuando el miedo intenta entrar. Por lo tanto, el secreto para profundizar este conocimiento no es solo abrir la Biblia, sino abrir el corazón para que el autor del libro te explique el texto. Es una alianza divina, y al igual que cualquier alianza importante, pasa por fases de madurez, algo muy similar a lo que sucede en nuestras relaciones humanas más íntimas. Podemos comparar nuestro caminar con Dios con el desarrollo de un matrimonio. Cuando nos convertimos, es como el inicio de un noviazgo o la luna de miel. Todo es novedad. Las emociones están a flor de piel. Sentimos esa pasión espiritual intensa. Dios parece estar en todas partes. Las oraciones son respondidas casi al instante, y la alegría es contagiosa. Es la fase del enamoramiento. Pero, así como en una relación humana,
Esa fase de euforia inicial no dura para siempre de la misma forma. Y esto no es malo, es, en realidad, una invitación a madurar. Muchos cristianos entran en crisis cuando la pasión inicial se enfría, pensando que perdieron la fe, cuando en realidad están siendo invitados a una intimidad más profunda. El amor maduro, ese que sostiene un matrimonio por décadas, se construye en el día a día, en la constancia, en el conocimiento profundo de las cualidades, e incluso en el silencio cómodo al lado del otro. La gracia multiplicada viene de ese tipo de relación estable. Es saber quién es Dios, incluso cuando no sientes mariposas en el estómago. Es confiar en su carácter, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Es la transición de un amor basado en sentimientos a un amor basado en alianza y conocimiento profundo. Es en esta etapa donde se establece la verdadera seguridad emocional. Lamentablemente, mucha gente se rinde o salta de iglesia en iglesia buscando revivir esa llama inicial, sin darse cuenta de que el oro está en la perseverancia, el esfuerzo por mantener la comunicación, por seguir buscando y conociendo al otro. Es lo que transforma un noviazgo pasajero en un amor eterno. Con Dios es igual. Él quiere llevarnos más allá de la superficie emocional, hacia un lugar de confianza inquebrantable. Es el esfuerzo intencional de buscar su rostro, incluso en los días grises, lo que construye la estructura espiritual capaz de soportar las tormentas de la vida. Y esa estructura exige que aprendamos a creer y a ver las cosas de una manera que va más allá de nuestros ojos físicos. Existe una tensión constante en nuestra humanidad. Queremos ver para creer. Queremos pruebas tangibles, señales físicas, algo que podamos tocar. ¿Recuerdan a Tomás? Él dijo que solo creería en la resurrección si tocaba las heridas de Jesús. Cuando Jesús aparece, Él permite que lo toque, pero dice algo fundamental. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús nos estaba enseñando que existe un nivel de conocimiento y conexión que es superior a lo físico. El conocimiento espiritual, aquel que ocurre en nuestro interior a través del Espíritu, es más real y más transformador que cualquier manifestación externa. Muchas veces, buscamos a Dios solo para que Él cambie nuestras circunstancias físicas. Queremos el empleo, la sanidad, el dinero, el arreglo de la relación. Y no hay nada de malo en pedir esas cosas. Pero si nuestro conocimiento de Dios depende solo de esas respuestas visibles, nuestra fe siempre será frágil. Si Él no da lo que pedimos, nuestra fe se derrumba. El conocimiento espiritual nos permite ver la bondad de Dios y sentir su presencia incluso cuando el escenario externo es caótico. Es la capacidad de percibir su mano guiando la historia, incluso cuando los ojos naturales solo ven neblina. Desarrollar esta visión espiritual es esencial para multiplicar la gracia. Es aprender a confiar en el carácter de Dios revelado en la palabra, más que en nuestros 5 sentidos. Es saber que Él está presente no porque sentimos un escalofrío, sino porque Él prometió nunca dejarnos. Esa certeza interna que no depende de pruebas externas constantes, es lo que nos da estabilidad. Es lo que nos permite caminar sobre las aguas de la incertidumbre sin hundirnos. Y es exactamente esa estabilidad interna la que combate uno de los mayores males de nuestro siglo, trayendo a la superficie el fruto precioso de la paz. Vivimos en una era de ansiedad crónica. La falta de paz es, tal vez, la mayor epidemia espiritual y emocional de nuestros tiempos. Y aquí volvemos al versículo de Pedro. Gracia y paz les sean multiplicadas. La promesa no es solo de favor divino, sino de una paz que crece. Si la gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros, la paz es el resultado de ese favor en nuestro interior. Cuando crecemos en el conocimiento de quién es Dios realmente, que Él es soberano, que es Padre, que tiene el control de la historia, la ansiedad pierde su fuerza. La ansiedad, en el fondo,
es el miedo a que Dios no sea capaz de cuidar de nuestro futuro. Por lo tanto, el antídoto para el miedo no es solo intentar calmarse o practicar técnicas de respiración, aunque eso pueda ayudar físicamente. La cura profunda viene de la teología correcta, aplicada al corazón. Cuanto más conoces la grandeza de Jesús, más pequeños parecen tus problemas. Es una cuestión de perspectiva. Si tu Dios es pequeño y distante, tus problemas serán gigantes. Pero si tu conocimiento de Dios se expande, si entiendes la profundidad de su amor y de su poder, la paz inunda el espacio que antes ocupaba el miedo. Esa paz es un centinela que guarda nuestra mente. Esto no significa que no tendremos días difíciles o preocupaciones momentáneas. Significa que, en el fondo de nuestra alma, existe un ancla que nos impide ser arrastrados por la corriente de la desesperación. Esa paz multiplicada nos permite dormir en medio de la tormenta, así como hizo Jesús en la barca. Ella es fruto directo de la intimidad. Quien conoce al capitán del barco no entra en pánico con las olas. Pero para llegar a ese nivel de confianza, necesitamos desarrollar una habilidad que muchas veces descuidamos en el ajetreo del día a día: la capacidad de distinguir la voz de Dios en medio de tanto ruido. Muchas personas dicen honestamente: intento orar, intento leer, pero no logro escuchar la voz de Dios. Y eso genera frustración. Pero debemos recordar que escuchar la voz de Dios es un aprendizaje, un proceso de sintonía. La Biblia nos da el ejemplo maravilloso del joven Samuel. Cuando Dios lo llamó por primera vez, él no lo reconoció. Pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba. Esto sucedió 3 veces. Samuel tenía el corazón dispuesto. Estaba en el lugar correcto, el templo, pero aún no tenía la epignosis, el conocimiento experimental de la voz de Dios. Necesitó orientación y persistencia para aprender a discernir quién estaba hablando. Esto nos enseña a tener paciencia con nosotros mismos. No se aprende a reconocer la voz del Espíritu de la noche a la mañana. Es en el ejercicio diario, en el ensayo y error, en la quietud, donde comenzamos a identificar ese susurro suave que trae paz, convicción y dirección. Muchas veces, la voz de Dios no es un trueno, sino una impresión en el espíritu. El recuerdo de un versículo, una paz súbita sobre una decisión. Requiere que bajemos el volumen del mundo y de nuestras propias ansiedades para prestar atención. No te rindas si parece que el cielo está en silencio. Sigue presentándote, sigue leyendo, sigue preguntando. Así como Samuel aprendió a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, nosotros también vamos afinando nuestro oído espiritual. Y cada vez que identificamos la dirección de Dios y obedecemos, nuestra capacidad de escuchar aumenta. La intimidad genera claridad. Y es esa claridad la que nos capacita para vivir una vida no solo de supervivencia, sino de propósito y abundancia espiritual, donde la gracia y la paz no son visitantes ocasionales, sino residentes permanentes en nuestra casa. Llegamos al final de esta reflexión, pero espero que sea solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Vimos que la gracia y la paz no son reservas limitadas que recibimos en la conversión, sino ríos vivos que se multiplican a medida que profundizamos nuestro conocimiento relacional con Jesús. Entendimos que esto va más allá del intelecto, exigiendo una alianza con el Espíritu Santo, una persistencia similar a la de un matrimonio maduro y una fe que ve más allá de lo físico. La cura para nuestra ansiedad y la clave para escuchar la voz de Dios están exactamente en esa búsqueda diaria e intencional del rostro de Cristo. Ahora, quiero desafiarte. No dejes que este conocimiento muera aquí como una información teórica más. La pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer hoy para profundizar esa conversación con Dios? Tal vez sea dedicar 10 minutos a leer un salmo pidiendo al Espíritu Santo que te hable. Tal vez sea apagar el celular y quedarte en silencio esperando su paz. La gracia está disponible, lista para ser multiplicada. ¿Vas a acceder a ese depósito? Si este contenido habló a tu corazón,
no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el próximo video, vamos a explorar un aspecto aún menos conocido de la gracia que la mayoría de los cristianos ignora, algo que tiene que ver con la productividad espiritual y la eficacia en el reino. No te lo vas a querer perder. Que la gracia y la paz sean, de hecho, multiplicadas sobre tu vida hoy. Hasta la próxima.